Vamos a dar permiso a este estudio. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante de Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en esta hora, Señor amado, por este nuevo día, Señor, que tú nos concedes de podernos congregar una vez más en tu nombre y para tu gloria, Señor. Concédenos la gracia para poder oír, para poder escuchar la voz del Espíritu y poder aprender de ti lo que tú nos quieres ministrar, Señor, y enseñar en esta tarde, Señor amado. Concédenos la gracia, Señor mío y Dios mío, que tanto necesitamos la luz y la revelación de tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pido, Padre, te lo ruego. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites en esta hora, en el nombre, en la sangre y en el poder de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Habíamos habíamos hablado anteriormente sobre la oración, ¿cierto? Habíamos hablado sobre las razones para la oración y los requisitos de una oración eficaz. Ahora vamos a continuar con este estudio y vamos a terminar con esta parte de los requisitos de la oración para comenzar en otra parte. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Reyes 18 del 42 al 45. Amén. Pastor, disculpe, ¿cómo se llama el tema? Una oración eficaz. Entonces, bueno, nosotros hablamos anteriormente de las razones por que oramos. Primero, porque el Señor nos lo dice, ¿cierto? Como mandamiento. La oración es necesaria para recibir las bendiciones y el poder de Dios. Y es un plan de salvación para el género humano. Amén. También estamos en los requisitos de la oración. Entonces, vamos a leer el versículo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Primera de Reyes 18 del 42 al 45. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando él en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Entonces, la palabra del Señor nos muestra una palabra profética que recibió este hombre de Dios, Elías, y él creyó a esa palabra, oró conforme a esa palabra, y se cumplió lo que fue dicho por el Señor. Amén. Entonces, seguimos, dice: no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Dios para que Él nos responda. Entonces, no solamente es orar conforme a lo que está escrito en la palabra, sino también estar en la voluntad, estar en el secreto de Dios, estar en línea con el Señor, ¿cierto? Porque hay muchas situaciones que nos alejan y nos separan del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros, cuando tenemos conflicto con Nuestra Señora o con nuestros hermanos, eso es un estorbo para la oración. Entonces, no solamente debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, sino en la voluntad de Dios para que Él nos responda. Amén.
Entonces, que el Señor sea glorificado y bendecido. También vamos a leer Mateo 6:33. Quien lo tenga, por favor. Pastor, disculpe, ¿lo puedo interrumpir? Sí. Es que no me quedó claro lo que dijo, porque dijo no solo orar por lo que está escrito, ¿eso dijo? Sino por Sí, la o voluntad sea, de Dios. a ver, orar conforme la voluntad de Dios es orar conforme lo que está escrito en la Ya. palabra del Señor, Ah, ¿cierto? ya. Sí. Porque cuando nosotros oramos conforme lo que está escrito en la palabra, vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que si yo estoy viviendo en pecado y en desobediencia y oro conforme la palabra, voy a tener respuesta. Yo tengo que vivir en una línea con el Señor, alineado con Dios en el Espíritu, para poder recibir las bendiciones o lo que el Señor quiera dar a través de lo que está escrito en la palabra. Amén. Eso fue lo que dije. En Mateo 6:33, ¿alguien lo tiene? Sí, pastor. Amén, pastor. Listo, me hacen favor y me lo leen. Amén. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Entonces, la palabra del Señor, yo tengo la otra versión, la Reina Valera, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nos damos cuenta de que primeramente el orden de Dios es buscar el reino, ¿cierto? Buscar su presencia, buscar su poder, buscar su gracia. Ese es el orden de Dios. Entonces, en la adoración y la alabanza al Señor. En este estudio, aquí nos cuenta de todo lo que el Señor nos dice, de lo que hay que hacer, de la prioridad de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos como en una vida natural, vivimos en una vida humana, y eso muchas veces nos encuadra la mente, nos encuadra el corazón. Ciérrame ahí, mamita, por favor. Nos encuadra la mente, el corazón, y muchas veces pasamos como a vivir una vida religiosa. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos una vida en libertad, pero en amor y bendición para el Señor. Amén. Entonces, todo lo que vamos a mostrar acá es algo que nosotros como hijos del Señor necesitamos verlo a la luz de la palabra y poder obedecerlo de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Dios quiere glorificarse, Dios quiere hacer de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Él, pero que nosotros podamos recibir la gracia, la ayuda de parte de Él en todo lo que nosotros necesitemos, porque Él nos compró a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya le pertenecemos al Señor. Amén. Y Él quiere glorificarse en nuestra vida. Entonces, por eso esta palabra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que debemos de vivir en la voluntad de Dios, buscar primeramente el reino. También vamos a leer 1 Juan 3:22. Perdón un poquito. Lo que pasa es que tengo un tema que hay un doctor que viene fuera de Santiago a dejarme unos trabajos y yo le mandé, ¿cómo se llama? El mapa donde estoy ubicado para que él pueda llegar. Y en este momento está que me llama porque tal vez llegó y no le he podido contestar. Entonces, si vuelve a llamar, yo les pido excusas para poderme contactar con él para ver si me puede entregar esos trabajos. Entonces, 1 Juan 3:22. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, el obedecer sus mandamientos, el anhelo, ¿cierto? El anhelo de estar en Él, el amarle a Él, amar al Señor y agradecerle, son condiciones indispensables para recibir respuestas en la oración, ¿cierto? El obedecer sus mandamientos. Cuando nosotros obedecemos su palabra y le amamos a Él, porque nosotros obedecemos porque le amamos, ¿cierto? Hoy estamos acá es porque amamos al Señor, queremos estar con Él, queremos vivir en su presencia y en su voluntad, ¿cierto? Son condiciones indispensables para recibir la respuesta en la oración. En Santiago 5, 16, 18. Santiago 5, 16 al 18 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Pastor, Por por 3 favor, años y 6 disculpe que meses. lo interrumpa, pero no se escucha nada, muy bajo, nada casi. Pastor Wilson, todos me escuchan, ¿verdad? Hágame con la... Sí, Ya. sí, hermano. Pastor Wilson, pastor, ¿no habría una posibilidad que se pudiera como cambiar de lugar? Porque no sé si es el lugar, pastor, pero mire, a ratos se le escucha bajísimo y parece que es un tema de conexión. No sé si todos lo escuchan, pero de repente se le baja mucho el volumen. Yo de repente también, yo está casi como- no escucho, Bonita. Ve, pastor, quizás es la señal, no hay otro lugar, quizás en la casa donde pueda ser, porque yo creo que es tema de conexión. ¿Justificados? No, pastor, está bien, se le escucha bien, siga. No, pero es que no se ve nada acá. De verdad que no sé qué Importa, lo pasa. escuchamos. Ay, Dios mío. Hable nomás, nosotros lo escuchamos atentamente. Yuri, aquí se pasó. Ay, yo no lo escucho bien, Ya. Ahí sí me escucha. más o menos. Sí, Ya, listo. Entonces, aquí en esta palabra que leímos, bueno, que el Señor nos ayude a entrar en el hilo a través de la conversación de la palabra del Señor. Entonces, en Santiago 5, 16 y 18, justificados por la fe en Cristo. Aquel que lleva una vida justa, devota y obediente al Señor. Cuando de la palabra que acabé de leer, ¿cierto? Santiago 5, 16 al 18. En Éxodo 33, 17. Está como perdiendo el... En Éxodo 33, 17 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dice el 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Entonces, esta palabra nos habla
de la oración de Moisés por los israelitas. Fueron las oraciones que él hizo, fueron oraciones eficaces por su obediencia, fidelidad y relación con Dios, ¿cierto? Por eso el Señor le dijo, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Entonces, el Señor tenía una comunión con él, y esa comunión que él tenía, él cuando intercedía por Israel, el Señor le concedía ese favor y esa misericordia. ¿Por qué? Por su obediencia, su fidelidad de esa relación que él tenía con Dios. Amén. Entonces, es maravilloso todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, porque eso es lo que Él quiere en cada uno de nosotros, que tengamos el favor de Dios. Y esto nos lleva a ver también cómo Dios hablaba de Job, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios decía de él? Que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿cierto? Él podía declarar esto de Job. Él podía decir quién era Job. También lo que él hablaba de Noé, ¿cierto? Entonces es hermoso todo lo que el Señor hablaba de estos siervos, y nos damos cuenta que por la obediencia, Noé, por obedecer lo que el Señor le dijo de cosas que no se veían, cosas que no habían existido aún, condenó al mundo. Entonces, pero es por la obediencia, por el amor al Señor, por la entrega y la fidelidad a Él. Entonces, yo leí esa palabra unos días atrás, y esa palabra impactó mi vida, porque con el solo hecho de él obedecer a Dios, donde Noé obedeció al Señor, dice que él obedeció para que su casa se salvase. Y nos damos cuenta que eso trae una garantía para nuestra familia. Cuando nosotros somos fieles, leales, amamos al Señor, esa gracia y esa misericordia alcanza a nuestra familia. Porque cuando Noé hablaba del tema de que él construyó el arca en la obediencia que el Señor le dijo, para que su casa se salvase. Amén. Entonces, es maravilloso lo que el Señor dice, es maravilloso lo que el Señor nos enseña a través del amarle, del entregar nuestras vidas en devoción a Él y seguir lo que el Señor quiere que vivamos día tras día. En el Salmo 66, 18. En el Salmo 66, 18 nos dice. Salmo 66, 18 al 20. Ya, ¿no? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi corazón, ni de mí su misericordia. Amén. Entonces, por eso el salmista decía, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, al contrario de todo lo que hemos leído, si hay pecado, el Señor no oirá las oraciones, ¿cierto? Si hay pecado en nuestras vidas, se pierde o se rompe la comunión con Dios. Entonces, muchas veces pensamos que solamente el pecar y seguir viviendo como una vida normal no se puede, porque se rompe la comunión con Dios. Entonces, necesitamos comenzar otra vez a entablar la relación con el Señor, a comenzar a seguir otra vez, a buscar su presencia, a arrepentirnos de corazón, porque muchas veces tomamos las cosas de una manera muy, muy liviana, muy, ¿cómo le explicara? Como muy, muy fácil, como si esto fuese algo superficial, pero no es así, no es así.
Dios es un Dios santo, es un Dios justo, un Dios amoroso, que nos ama, que nos perdona, que nos ayuda, pero Él quiere que tengamos esa relación y esa intimidad de continuo, no sea algo por tiempo o en el momento de que vivamos situaciones, vivimos a la loca, no. Hay que pensar, hay que actuar de acuerdo a lo que dice su palabra, porque a Él le amamos y queremos buscar primeramente lo que le agrada al Señor. Amén. Entonces dice, la oración eficaz debe ser persistente, no solamente lo que hemos leído, sino que de amarle, de obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Sino que también debe ser una oración persistente. Vamos a leer Lucas 18-17, 18 del 1 al 7, que ahí nos habla de la parábola de la viuda, ¿cierto? Ella persistió en esa. ¿Sí? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Entonces ahí nos damos cuenta la persistencia en la oración, ¿cierto? Y lo que el Señor contesta a través de lo que ella está orando y pidiendo. También vamos a leer la palabra de Mateo 7, de 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Amén. Entonces, eso también nos muestra de que eran las instrucciones de Jesús para una oración persistente, ¿cierto? Buscad, llamad, ¿cierto? Para que esta oración persistente sea una oración eficaz. El apóstol Pablo también nos advierte también para ser perseverantes en la oración. Está en Colosenses 4:2. Entonces nos damos cuenta de muchos versículos en la palabra del Señor donde nos habla de persistir en la oración, ser persistentes en cada ruego, en cada necesidad, en cada súplica. Así como nosotros estamos orando por los enfermos, ¿cierto? Oramos por todos aquellos que ponen sus peticiones de oración y vemos la mano poderosa del Señor. Vemos cómo el Señor en su misericordia actúa de una forma maravillosa. Yo les había pedido también la oración por Artemón, que lo iban a operar de cáncer y no le daban muchas esperanzas de vida. Él estaba muy asustado y hoy vino a agradecer por las oraciones que hicimos. Así que también les agradezco a ustedes, hermanos, por cada oración que hicieron por Artemón. Le fue bien, ahora está como en tratamiento para que se recupere de la operación, pero le fue muy bien. Él decía que él no pensaba que fuera a salir vivo de esa operación, pero gloria a Dios y gracias a ustedes por esas oraciones, por ese varón que estaba muy nervioso, muy asustado. Y así nos damos cuenta cómo el Señor nos enseña a persistir en cada oración, en cada súplica, en cada situación que estamos orando e intercediendo. Amén. El profeta Elías, cuando recibió la profecía de la palabra que leímos anteriormente sobre la lluvia, él persistió hasta que llegó. Por eso le dijo al varón, le dijo que fuera 7 veces, ¿sí? Que no fuera una sola vez y rendirse, no. 2 veces tampoco.
sino le dijo 7 veces. Entonces, en Primera de Reyes 17, ¿qué? Entonces, ahí nos damos cuenta de la persistencia que debe haber. Cuando el Señor entrega una palabra a nuestras vidas, nosotros debemos de creer lo que el Señor nos dice, orar en esa palabra y persistir en esa palabra que el Señor nos da. Amén. Por eso muchas veces o muchas profecías quedan ahí porque muchas veces las olvidamos. Pero Dios en su misericordia nos recuerda su palabra, nos recuerda para que nosotros persistamos en la oración. Vamos a leer Primera de Reyes 17, del 17 al 18. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame Amén. acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando has fingido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y dio a su madre, y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta, sí, de la persistencia que el varón de Dios tuvo para que el Señor le devolviera la vida al hijo de la viuda, ¿cierto? Que el Señor nos ayude y nos bendiga para ser persistente y creer en cada oración que hacemos. Creer y confiar que Dios tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades. Mi madre también está un poco complicada de salud. Oraba con ella y yo le decía: mamita, confía en el Señor, crea en el Señor y confíe de tal manera que uno se abandone en sus brazos, porque uno cuando está complicado, no sé, pierde la estabilidad emocional, mental, pero Dios quiere que confiemos en Él, que no nos desestabilicemos, porque Él tiene el control de todo. Entonces, es maravilloso porque Dios quiere que aún en los momentos difíciles, en los momentos más complicados que se nos presenta en la vida, nosotros podamos confiar en el Señor. Amén. Entonces, porque cuando a nosotros nos hablan de COVID, nos hablan de muerte, nos hablan de que todo está propenso a terminar y uno como ser humano no quiere morir, quiere vivir. Pero nosotros sabemos que el morir es ganancia, como decía Pablo, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Pero como seres humanos queremos seguir viviendo, seguir luchando, seguir saliendo adelante. Pero Dios ahí, en esos momentos difíciles, Él está ahí para ayudarnos, para socorrernos y fortalecernos en esas situaciones que son difíciles para uno. Amén. Porque más de uno hemos vivido situaciones complicadas cuando se enfrenta a una enfermedad en nuestras vidas. Amén. Pero Dios es mayor que cualquier enfermedad o cualquier complicación, sea la que sea. Amén. Así que, así como este varón de Dios oraba y persistía en la oración para que la viuda también recibiera la bendición de tener su hijo a su lado. Entonces, también, no solamente hay este tema de lo que estamos viendo de la oración eficaz, también están los métodos para una oración eficaz. Los métodos para una oración, está la alabanza y la adoración. Cuando nos habla del Salmo, ¿por qué no lea? El Salmo 150. Amén. Entonces el Salmo 150 nos habla sobre adorar y alabar. Alabad
a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, Amén. alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Amén. El Salmo 100. Entonces ahí nos habla de la adoración y la alabanza al Señor. Amén. Que nosotros debemos también de adorar, alabar al Señor, porque son los métodos para una oración. El Salmo 100 también nos habla de una acción de gracias para Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Amén. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Al Señor, amén. Entonces siempre tiene que haber una acción de gracias en nuestras vidas para que el Señor sea glorificado en todo. Vamos a leer Santiago 5, 15 y 16, donde también nos habla que debemos de tener una confesión sincera de los pecados, de nuestros pecados. Santiago 5, del 15 al 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, por eso el Señor nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, ¿cierto? Apartarnos, creer, confiar en el Señor cuando estamos orando al Señor, confesando de corazón, porque muchas veces hay palabrería y Dios no quiere eso, quiere que haya un corazón sincero para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a leer Santiago 4, del 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, aquí también nos habla, cuando dice que debemos de pedir bien, debemos de pedir, no solamente pedir conforme la palabra del Señor, sino también necesitamos debemos pedir con una motivación correcta. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi móvil? ¿Con qué fin estoy haciendo esa petición al Señor? Amén. Entonces, por eso tenemos que hacer una oración con una motivación correcta para recibir según la necesidad que haya. Amén. Vamos a leer también. Entonces, en Números 14, del 13 al 19, vamos a leerlo. Se me fue la secretaria. Número 14, del 13 al 19, dice así. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Judith, y que has hecho morir
a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablan diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Amén. Entonces, mami, Judith, y ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo Jehová, tardo para la ira y grande misericordia. Tengo ese trabajo. Ese es. Y aquí está la doctora Gillian. Y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aún de ningún modo tendré por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Moisés, él oraba fervientemente por el pueblo, ¿sí? Él intercedía fervientemente por otras personas. A pesar de que Moisés sabía cómo se rebelaban, cómo no estaban ni ahí con lo que Dios hizo, y todas las bendiciones, toda la gracia que Dios derramaba sobre ese pueblo, y él lo podía decir, y él lo podía declarar. Había una nube que los cubría, había una columna de fuego, ¿cierto? Y él intercedía por ese pueblo sabiendo y reconociendo que ellos no amaban ni servían al Señor como realmente deberían hacer. Entonces, aquí también esto nos habla de que debemos de interceder por otras personas de una manera ferviente, como lo hizo este varón de Dios, y nos dejó escrita esta enseñanza para poder tomar ejemplo de lo que él hacía para que nosotros intercedamos por otros. Amén. ¿Aló? ¿Me escuchan? Entonces, como acaba de leer, no uséis vanas repeticiones. Entonces el Señor quiere que haya una oración sincera de corazón, una oración que salga de lo más profundo de nuestro ser, ¿cierto? Que no sea solamente algo repetitivo, que muchas veces se vuelve una oración monótona. Vamos a leer 1 Samuel 1, del 13 al 19. Entonces, Dice así, 1 Samuel 1, 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. amén. Y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más triste. Entonces, esta palabra nos habla también de cómo debo orar. Hay muchas formas de orar. Entonces, por eso debemos de orar con un corazón sincero. También aquí esta mujer derramaba su corazón
no solamente con palabras, sino en una oración silenciosa a Dios. Entonces, muchas veces también necesitamos ver de que solo Dios no nos escucha hablando, o muchas veces queremos buscar un lugar específico que debemos de tenerlo, pero hay momentos, digamos, que yo salgo de ese lugar específico, entonces no voy a poder orar en otro lugar. Hay situaciones en las cuales yo necesito orar mentalmente, necesito orar con el corazón, con la mente, con el espíritu, ¿cierto? Hay veces que necesito orar en voz alta, pero también hay veces que necesito orar en silencio, así como lo hacía esta mujer, ¿cierto? Ana, así como ella oraba y estaba en su corazón clamando al Señor, y Dios contestó su oración. Dios contestó su clamor porque es con el ferviente anhelo que yo le coloco la oración al Señor. Amén. Entonces, hay muchas formas, y aquí tengo muchas citas bíblicas de lo que nos habla de cómo orar en la mente, en el espíritu, con la palabra, declarar la palabra de Dios, hablar en nuevas lenguas. Otra manera es cantar al Señor. Entonces hay muchas formas de orar al Señor. Por eso también tenemos que tener cuidado lo que cantamos, porque también estamos confesando, estamos declarando, ¿cierto? Y también hay oraciones acompañadas de ayuno, así como Esdras 8:21. En Esdras 8:21, aquí, 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Agua. para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Entonces, él publicó ayuno, ¿para qué? Para que pudiéramos tener una vida diferente, para afligirnos delante de nuestro Dios, para suscitar camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, cuando nos habla de esta palabra, también nosotros nos damos cuenta de que no solamente debemos de orar, sino de ayunar para que el Señor también nos conceda la gracia de poder enderezar nuestros caminos, nuestros pasos, y también para nuestros hijos. Amén. También, aparte, hay una de las posiciones apropiadas para la oración. Hay muchas posiciones que son apropiadas para la oración. Oraciones de pie, sentados, de rodillas, acostados en la cama, bajando, inclinando la cabeza, acostado en el piso, levantando las manos al cielo. Hay muchas formas, hay muchas maneras de oración, pero más que todo lo que estamos diciendo, más de lo que estamos leyendo, que está a través de la palabra del Señor, nosotros necesitamos tener un corazón sincero para el Señor, un corazón dispuesto para Dios. Amén. Porque muchas veces hay lugares que enseñan de ciertos modos, de ciertas maneras, pero lo que al Señor le interesa es un corazón para Él. Amén. Y todo esto, nosotros yo me daba cuenta, o cuando cuando yo llegué al Señor, a los primeros momentos que yo caminé con Dios, a mí me impactó mucho la vida de David, del rey David. Me impactó porque el Señor decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, uno se da cuenta de que él amaba a Dios, de que él quería serle agradable al Señor. Entonces, cuando Dios podía declarar eso sobre David, cada vez que vamos leyendo salmos y vamos entendiendo con la ayuda del Señor un poco más de su palabra, nos damos cuenta de que había un fervor hacia el Señor. Y muchas veces, cuando nosotros vemos todo lo que vivía el rey David, cuando él danzó y su señora lo menospreció por danzar al Señor, nos damos cuenta de que uno tiene que ser genuino para él, para el Señor. Entonces,
todo lo que está aquí escrito, hay diferentes formas de orar: en voz alta, en silencio, arrodillado, sentado, parado, acostado, pero todo que haya una genuinidad en nuestras vidas para Dios, que haya un fervor para el Señor, encontrándonos en la oración. Y más que todo lo que hemos estudiado, que está en la palabra del Señor, que Dios quiere enseñarnos de cómo podemos tener una oración eficaz, es teniendo un corazón para Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que siempre todas esas oraciones que necesitamos, que sean eficaces, primeramente sea en esa relación y en esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor sea glorificado por todo lo que Él nos enseña y nos permite cada día. Amén. Porque hay muchos, si nosotros nos ponemos a desglosar palabra por palabra o versículo por versículo, Él nos lleva a muchas más ramas. Pero necesitamos comenzar por lo que el Señor nos permite para que podamos avanzar en esa relación y en esa intimidad que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y nos conceda la gracia de poder vivir esa fe, ese amor, esa gracia y esa gratitud al Señor todos los días de nuestras vidas. Amén. Desde ahora y por la eternidad. Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta palabra, para que su nombre sea glorificado en todo lo que Él nos concede cada día. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, te bendecimos por tu palabra, Señor amado, porque tu palabra nos enseña, Señor, que más de lo que podemos oír, escuchar, entender y comprender, Señor, tú quieres que haya un corazón para ti, un corazón noble, un corazón obediente, un corazón sincero, un corazón ferviente para ti, Señor. Padre, porque tú estás ahí, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos y concediéndonos la gracia para que sigamos avanzando en la relación y en la comunión contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, danos esa fe, ese temor, esa obediencia que tanto necesitamos, Padre, para crecer en la fe, en el temor a ti, Señor amado, para creer y confiar, Señor, en tu palabra, en lo que tú has establecido, Señor amado, donde haya una fidelidad en nuestras vidas hacia ti, una obediencia sincera, un temor, Señor, de tal manera, Padre, que nuestra vida, Señor mío, se esconda en ti. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas y nos permites a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, hermano. Amén. Pastora Elena.